Iniciamos la conferencia La psicología de la escritura aplicada a la intervención social y el proceso de empoderamiento. Ya puedes empezar, Ana Teresa. Muchas gracias, Olga, muy amable. Buenos días para los compañeros de América Latina y buenas tardes para la gente que acaba de comer y estamos aquí en España. El motivo de mi incursión en el Congreso Online es para darle vida a la herramienta de la psicología de la escritura aplicada a los procesos de intervención social. El título del Congreso me parece muy sugerente. Un acto revolucionario, el escribir, como proceso de cambio. Soy trabajadora social desde hace ya una friolera de años, muchísimos años, y he estado muchos años en primera guía de batalla, trabajando con todo tipo de personas con problemáticas sociales, en procesos de intervención social. Y en concreto en lo que voy a centrar este taller, esta conferencia, este taller, es en proceso de empoderamiento en mujeres víctimas de violencia de género. Serían las personas más vulnerables en ese continuum entre empoderamiento y desempoderamiento, las personas más vulnerables a la hora de entrar en procesos de exclusión y de desempoderamiento. Entonces me he centrado en las grafías de muchas mujeres que han sido víctimas de violencia de género, con las cuales inicié procesos de intervención social, algunas de ellos duraron hasta 13 y 15 años, con lo cual tengo la monitorización para saber cuál fue su desarrollo, su evolución y su pronóstico. Dicho lo cual, voy a empezar el taller de hoy y voy a introducir la conferencia hablando de lo que ha supuesto para mí como agente de intervención social, como trabajadora social, la psicología de la escritura y la formación que yo he tenido en la escuela marquesiana. La psicología de la escritura, analizar las grafías, me supone como profesional de la intervención social una muy potente, insisto, muy potente herramienta, tanto para el estudio, análisis, diagnóstico de las personas, para poder posteriormente ayudarlas en procesos de resolución favorable de sus problemas, conflictos o carencias. Es un análisis, la herramienta nos proporciona una fuerte herramienta para analizar el aquí y ahora de las grafías de las personas, de las mujeres con las que intervenimos en trabajo social, con un punto de partida muy certero en procesos de cambio, para iniciar y recorrer una intervención social para recuperar el valor, la dignidad y el poder. La herramienta me va a proporcionar una información muy valiosa de entrada que me va a facilitar el proceso de entrada para conocer el punto de inicio del proceso de intervención social de las mujeres con las que voy a trabajar. Me parece muy interesante destacar en este punto con mimo y con un aspecto muy sublime por todas las caras que se me vienen a la cabeza porque he trabajado con muchas mujeres. Las mujeres que están en el continuum del desempoderamiento viven un proceso lento, sibilino, invisible hacia la pérdida de poder, el desempoderamiento, el sometimiento y el control y la pérdida y disolución de la autoestima. Nos encontramos con personas y veremos con grafías muy vulnerables, con grafías muy pusilánimes, con grafías con poco combustible para poder iniciar procesos de cambio hacia el empoderamiento. Cuando hablamos de empoderamiento, nos lo podemos aplicar también a nuestro propio proceso personal como personas. Es un proceso es una dinámica que avanza y retrocede, hacia un crecimiento y desarrollo personal, hacia un proceso hacia un estado de autodeterminación. Yo me autodetermino, tengo mi poder, mi bienestar y por ende mi felicidad. Y cuando hablamos de mujeres víctimas de violencia de género que han iniciado un proceso hacia el desempoderamiento por sus propios procesos personales y por su propio entorno, entran en procesos y situaciones de incomunicación, de aislamiento, de sufrimiento, de dependencia, de autodestrucción, de integración disfuncional, de sumisión,
de pérdida de autoestima, incluso disolución de esa autoestima, de identidad, de autodeterminación y violencia, y etc., etc., etc. ¿Vale? Son procesos en los que las personas se diluyen. La metodología que voy a utilizar, la que he utilizado, pero que os quiero poner en este taller, va a ser en un principio un estudio de las grafías de las mujeres con las que voy a trabajar, dándole especial importancia, y digo especial importancia porque va a impregnar el resto de tendencias grafopsicológicas, el hilo gráfico. Voy a darle especial importancia al hilo gráfico. Una vez realizado el estudio inicial de las grafías con las mujeres con las que voy a trabajar, voy a intervenir, voy a realizar un diagnóstico, autodiagnóstico con las propias mujeres aplicando la técnica DAFO. La técnica DAFO es una técnica de diagnóstico muy potente para saber qué es lo que tenemos y hacia dónde podemos ir. Vamos a analizar en base a las grafías analizadas cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las fortalezas y cuáles son las oportunidades. Especial mención a las fortalezas de las mujeres víctimas de violencia de género, porque las fortalezas me van a decir o sí el sello de calidad, lo que sí o sí siempre va a estar presente en esas personas, en esas mujeres. Y de ahí voy a tener que iniciar ese proceso porque es su sello de calidad, lo van a tener siempre, incondicionalmente a la situación en la que estés viviendo, ¿vale? Sería como el disco duro, en que puede estar dañado pero menos. Posteriormente voy a realizar el diseño de la intervención y el camino hacia el empoderamiento, el que sea, porque cada mujer va a tener un hilo gráfico y va a tener unas oportunidades, unas fortalezas, y en función de ese cóctel que vamos a conocer y vamos a ir compartiendo con la mujer, vamos a iniciar el proceso de cambio y de empoderamiento, el que la mujer pueda como persona y la mujer que pueda por su entorno. Los apoyos, los recursos, las ligaduras que tengan, los apoyos, los recursos, etcétera, etcétera. Y por último, y me puedo sentir orgullosa porque he podido realizar esa última fase de la intervención social, que va a ser la monitorización y la evaluación de los cambios. Es ver a medio, muy largo plazo, si realmente la intervención logró sus objetivos, la mujer realmente consiguió iniciar un proceso de cambio y arribó, en definitiva, al empoderamiento, a la autodeterminación y el deseable a la felicidad a la que todos aspiramos. El hilo gráfico, como elemento fundamental que vamos a destilar en cada una de las grafías, nos va a dar el punto de energético en la pulsión, nos va a decir cuánto de eficiencia hay en ese hilo gráfico, en esa persona, en esa mujer, para iniciar el proceso de cambio. Sería cuánto de combustible, de qué calidad es ese combustible. Porque ese combustible, la cantidad y calidad de ese combustible y cómo quema, cuál es la eficiencia de ese combustible, va a impregnar todo el resto de tendencias grafopsicológicas, toda la personalidad de la mujer. Hablamos de cómo va a influir el hilo gráfico, cómo va a contaminar beneficiosamente, contaminar desde un punto de vista de impregnar, de influir en la personalidad de la mujer, en su yo, en el sentido de su yo, cuánto de dañado tiene su yo, su yo, su óvalo, cómo está en su yo interno, cuál es su relación con los otros, su interletra, cuánto de espacio interpone entre una letra y otra, un juicio y otro, cuánto de interpalabra hay en relación a ella y su sentido crítico con las demás personas. Y vamos a dar importancia también a cómo impregna el hilo gráfico los espacios, los márgenes, el interrenglón, etcétera. Y además, a lo largo del proceso de la intervención social, trabajaremos con diferentes técnicas para abordar, para intervenir, para intentar modificar la autoestima de la mujer, fluidez, el miedo
cuánto de miedo hay en esa grafía para poder iniciar un proceso de intervención social, cuánto de miedo, cuánto de interpalabra ancho, cuánto de barras de las T's, cómo son las barras de las T's, cómo hace y piensa, cómo son los márgenes, el miedo, dándole especial importancia desde un principio de la intervención social al miedo. Veremos al final del taller por qué le damos importancia y relevancia al miedo. Trabajaremos también con las mujeres en el proceso de intervención social la resiliencia, cuánto de resiliencia hay, cuánto de elástica hay, cuánto de ova, cuánto se adapta en equilibrio esa mujer, cómo se puede ir adaptando en los entornos nuevos en los que se va a ir enfrentando. Vamos a abordar también y vamos a trabajar desde la intervención social la iniciativa, cómo es el renglón, cuál es su razonamiento, si es un renglón ascendente, descendente, cómo es, ¿vale? Cómo se muestra esa mujer en el ambiente. Retomamos, en definitiva, a lo largo de todo el proceso de intervención, tanto del estudio, diagnóstico y planteamiento de la intervención social, vamos a ir midiendo a través de la grafía, que es la mujer en estado puro, cómo va empoderándose y autodeterminándose, cómo va estableciendo sus límites, cómo va iniciando procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Iremos viendo a lo largo, de una manera transversal y longitudinal, cuáles van a ser los cambios en las grafías, porque hemos estado trabajando con esa mujer muchos aspectos que van a ir de una manera u otra modificando las grafías y modificando en definitiva su personalidad, su comportamiento tanto con ella como con nosotros, su defensa hacia ella, sus perfiles, tanto su defensa hacia los otros con sus palotes. Trabajaremos con las mujeres también las emociones. Veremos al final también del taller cómo las emociones son fundamentales para saber que una mujer está en equilibrio y no deja contaminarse por una de las emociones para obnubilarse y dejarse llevar por una de las emociones que la va a distorsionar y la va a llevar a un camino que no es el empoderamiento, ¿vale? Haciendo especial mención, insisto, en el miedo, como emoción más paralizante y más boicoteadora del desarrollo personal y de la libertad. Veremos cómo el hilo gráfico va a influir en el óvalo, de dañado cómo está el óvalo, cómo es la interletra y cómo es la interpalabra, ¿vale? Y además también veremos cómo el espacio si se expande, si no se expande, los espacios en blanco nos van a decir mucho de cómo está esa mujer y cuál es el termómetro que le podemos poner a esa mujer en relación a su entorno y a su ambiente. Vamos a analizar a partir de ahora, vamos a analizar 3 grafías con las que yo trabajé. He trabajado con muchas, pero me ha parecido significativo hablar de estas 3 mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Y vamos a hablar de Esmeralda, que es la primera que os he mostrado ahí. Esmeralda, os voy a hablar también de Guadalupe. Y os voy a hablar también de Paqui. ¿Vale? Entonces, Paqui, que es la chica que es decir, evidentemente, creo que lo sabemos todos, por secreto profesional he tergiversado completamente los nombres, cualquier ubicación, etcétera, por secreto profesional y por... de todas estas grafías tengo el consentimiento informado de todas ellas, ¿vale? Tengo el consentimiento informado de poder haber recogido la grafía. Paqui. Paqui nos muestra una grafía, nos muestra una personalidad y un hilo gráfico. Un hilo gráfico, tiene Paqui, desde mi punto de vista, un hilo gráfico aceptable, sin embargo está bloqueado, está paralizado por miedo, ansiedad y vulnerabilidad. Sería un denominador común de todas las mujeres víctimas de violencia de género. Pero en concreto Paqui, su hilo gráfico se ve frenado precisamente por esa vulnerabilidad, por los miedos y la ansiedad. Tiene una letra curva, que muestra mucha vulnerabilidad y muestra además una
una letra cóncava por encima de la media. La letra curva y lo cóncavo, que serían dos aspectos muy significativos que tienen en común muchas mujeres víctimas de violencia de género, da la necesidad de perdonar, de quitar hierro al asunto, de supeditar sus necesidades, sus ilusiones, sus ideales, de supeditarse a los otros, a el otro, podríamos hablar. O sea, ella no vale, está desvalorizada y siempre tendrá prioridad la necesidad del otro. Y además es clara, es una letra clara, Paqui tiene una letra clara y muestra una predisposición a ser presionada, a ser manipulada. Paqui fue una mujer joven, pero muy influenciable y muy manipulada. La letra Paqui es cóncava, Paqui es curva, Paqui es clara y da un perfil, un cóctel vulnerable, predispuesto a sufrir maltrato. Aumenta la ingenuidad y la bondad, la credulidad y le da a Paqui cierta incapacidad para la autodefensa. ¿Cuál sería, si podemos, en un análisis inicial de la grafía de Paqui, rescatar como compensación una interpalabra ancho que nos dice que está saliendo de esta? O sea, Paqui estaba iniciando en el momento en que cogí la grafía de Paqui está saliendo de esta, o sea, quiere salir de esta. Le está dando vueltas y vueltas, pero está haciendo sus primeros balbuceos para salir de esta. Está llena de miedos, de ansiedad y de procrastinación, pero el intento de salir, ¿vale? es significativo en este momento que está viviendo Paqui. El interrenglón ancho le compensa mucho la letra de Paqui, le compensa mucho a Paqui porque no se fía, ¿vale?, de la gente. Eso compensa la letra curva cóncava, o sea, puedo ser muy ingenua, pero a la vez mantengo las distancias porque no me fío de todo el mundo. El interrenglón ancho además la aísla de la gente, ¿vale? Tiene poca gente con la que compartir. Sin embargo, tiene un renglón ascendente y el renglón ascendente de la curva y de la cóncava le da una... y además la esmerada formal, que podemos ver en Paqui, le da un discurso de que yo valgo, yo puedo, pero no se lo acaba de creer. Quizás el renglón ascendente no le da al hilo gráfico la suficiente energía como para salir de donde está. Sin embargo, la esmerada formal, la ingenuidad, le da la perseverancia de yo tengo que salir de esta de manera muy voluntariosa. Paqui era muy voluntariosa, Paqui era muy bondadosa y creía en ella, pero de soslayo. No acaba de creer que podía salir de donde está. Paqui, luego veremos el pronóstico, viene a tener difícil el inicio del proceso de empoderamiento porque va a tener que luchar contra no volver a reincidir, ¿vale? Tiene que tirar, el trabajador social, el proceso de intervención social va a tener que utilizar la voluntariedad y el tirar para adelante de Paqui para no reincidir y saber establecer sus límites y su autoestima. Ese sería el resumen de la letra de Paqui y cómo se inició la intervención social. Rescatamos su voluntariedad y sus ganas de seguir para adelante. Y ahí necesito mucho refuerzo y mucho apoyo por parte de los profesionales. Luego voy a hablar de... disculpad, me he pasado. Luego voy a hablar de Esmeralda. Esmeralda, evidentemente no se llamaba Esmeralda, y vemos su grafía. Y Esmeralda fue una mujer con la que yo trabajé durante 13 años. Y si vemos Esmeralda y su análisis inicial de hilo gráfico, vemos una Esmeralda con un hilo gráfico o un combustible que no es muy puro, no es muy potente, pero es un combustible que quema, como si dijéramos, es un hilo gráfico que quema, va quemando, es sin prisa pero sin pausa. Voy quemando y voy haciendo por quemar porque tiene eficiencia en su hilo gráfico, lenta pero no pausada. Sería
La grafía de Esmeralda, yo con un símil que podría hacer, sería la travesía del desierto. O sí voy a llegar, porque tengo combustible, pero va lento, lento pero sin pausa, lento pero sin pausa. Y así fue la intervención con Esmeralda. Y os lo puedo decir porque trabajé con ella 13 años y además he constatado la monitorización de esta mujer con sus 3 hijos. Esmeralda, en su análisis inicial de su grafía y de su personalidad, tiene una letra ligada, favorece la sociabilidad con los demás. Es una letra ligada que tiene muchos palotes convexos por encima de la media, que le da una capacidad de reacción importante y además le viene muy bien lo convexo a Esmeralda porque aguantó poco el maltrato. Cuando hablamos de poco, 10 años, que fue la edad de su hijo mayor cuando decidió hasta aquí hemos llegado. Es el periodo, dijéramos, razonable para una mujer que reacciona, ¿vale?, ante un maltratador civilino y que fue minando su autoestima y su empoderamiento. También es importante destacar en Esmeralda los márgenes. Los márgenes, tanto el izquierdo no lo acabáis de ver claramente aquí, pero en toda la escritura se ve que tiene un margen izquierdo creciente, con lo cual pone distancia a las figuras de autoridad. Esmeralda le sabía poner frente a la figura de autoridad. Y además es que el margen derecho es adecuado en relación al ambiente. Es un margen adecuado, con lo cual se relaciona, dijéramos, saludablemente con el ambiente. Tiene un interrenglón ancho que le da un no fiarse de los demás y tiene dificultad para abrirse a los demás. Sin embargo, la grafía y como yo me relacioné en el proceso de intervención social con Esmeralda, el margen derecho compensa el interrenglón ancho porque se fía, pero de pocas personas. Y de las pocas personas que se fía, yo fui una de ellas como profesional porque supo desde el primer momento qué es lo que yo le podía dar y ella supo perfectamente qué es lo que ella me debía dar en el proceso de autoayuda y de empoderamiento. Y además es que Esmeralda aprendía rápido. El interpalabra ancho, como veremos en todas las mujeres víctimas de violencia de género, es un denominador común que da ansiedad, indecisión, cierta procrastinación, pero es como si dijéramos, inevitable en este tipo de procesos tan duros en estas mujeres. Tiene un renglón descendente, pero es un renglón descendente unido a lo convexo, por encima de la media, su letra convexa por encima de la media, le da la rabia, le da el pesimismo de qué mal me ha tratado la vida, qué injusta ha sido la vida conmigo, pero voy a tirar para adelante sin hombre. Voy a tirar para adelante. El renglón descendente y la convexidad le da ese pesimismo, ¿vale?, pero esa resignación. Sin embargo, su hilo gráfico le dice hay que seguir para adelante y yo sola, sin hombre. Con lo cual, la posibilidad de reincidir de esta mujer, inicialmente podríamos adelantarnos a hacer un cierto pronóstico de que no va a reincidir con hombre maltratador. Aprende rápido, Esmeralda, y no repitió patrón. Eso lo puedo decir porque he podido trabajar con ella y he visto cuál ha sido su evolución. Ya hemos visto a Paqui, ya hemos visto a Esmeralda y ahora vamos a ver a Guadalupe. Guadalupe fue otra mujer con la que trabajé durante muchos años. Guadalupe fue una intervención muy intensa, muy larga y diría con pena, quizás con tristeza, con muy pocos logros. De hecho, Guadalupe dejó el testigo a su hija mayor porque ella no podía ya seguir para adelante con todo lo que tenía en su casa, en su núcleo familiar. Guadalupe es una mujer curva, es una mujer cóncava, no tan
cóncava como Paquita, pero es curva y cóncava por debajo de la media y tiene un renglón descendente. La vida le pesa, o sea, a Guadalupe la vida le pesa, es muy pesimista y además Guadalupe tiene necesidad siempre de otra persona para salir para adelante. Ella sola, su hilo gráfico y todas sus tendencias grafopsicológicas no le permiten, le están impidiendo seguir para adelante ella sola. El margen izquierdo es muy ancho, no se fía de lo que le vinieron a decir desde pequeña, no se fía de lo que siempre le dijeron como niña buenita, niña curva, niña cóncava, se ve buena, aguanta, no se acaba de fiar ya de todo lo que le han dicho. Deciros en este punto, esto lo sé, porque, insisto, trabajé muchos años con ella, fue violada por su padre y luego por su padrastro, entonces ya no se fía de nadie, y no se fía, ya no aguanta, no se fía de las figuras de autoridad, ¿vale? No se fía de las figuras de autoridad. El margen derecho nos dice que su relación con el ambiente está muy deteriorada, hay muchos bloqueos, no hay una relación fluida con el ambiente. Es una mujer que no aprendía, muy inmadura, una persona que no se quedaba con los mensajes que le venían del exterior. Tiene un interrenglón estrecho, eso le compensa porque le favorece la comunicación. Sin embargo, era muy impulsiva, muy infantil, muy inmadura. El problema de Guadalupe es que no supo estar sola y repitió patrón en varias ocasiones, ¿vale? Destacar en esta letra, aquí hago especial cariño al maestro Antonello, se puede visualizar los óvalos en forma de corazón inclinados hacia la derecha. Es la historia, Guadalupe, que la conocí durante 13 años, es la historia de una mujer, que necesita que la quieran. Un óvalo dañado, pero en forma de corazón. Necesito que me quieran hacia adelante, no hacia atrás, que me han hecho mucho daño y me han herido y me han violado. La intervención fue un fracaso en el sentido de que no hubo apenas modificación en su comportamiento ni en su personalidad, con lo cual su proceso del empoderamiento estaba muy castrado desde un principio. Hemos visto estas tres mujeres y hemos analizado también en ellas cuánto de miedo, interpalabra ancho, barras de las T, si están atrasadas, si están dañadas, qué hago y qué pienso, si están casi minimizadas y cuáles son sus márgenes, cuánto de estrechez hay en su grafía y cuánto de bloqueos hay en sus márgenes, cuánto de autoestima, fluidez, cuánto de resiliencia, ova, elasticidad, cuánto de iniciativa en el renglón y cuánto de vulnerabilidad, cuánto de letra curva y cuánto de cóncavo. Posteriormente vamos a ver tres grafías más, porque hablamos de un taller y he querido hacerlo muy gráfico, muy práctico. Hablamos de esta grafía, que es una chica que fue víctima de violencia de género durante un año. Me consta porque estuve durante toda la expulsión de su expareja, expulsión de España, hubo violencia física, hubo denuncia, etcétera. Pero lo sorprendente de esta grafía, hilo gráfico y tendencias grafopsicológicas, es que en un análisis inicial yo no acababa de ver todas las tendencias grafopsicológicas que se pueden ver en una mujer víctima de violencia de género, no todas. Entonces me llamó la atención poderosamente. Hay miedo, es evidente que hay miedo, pero es un hilo gráfico potente. Inmaculada, no se llamaba Inmaculada, evidentemente, tenía un hilo gráfico muy potente. Un margen izquierdo creciente, además aquí estoy yo, o sea, plantándole cara a la autoridad, y un interpalabra ancho, evidente, porque fue víctima de violencia de género, miedo, ansiedad y procrastinación. Sin embargo, el renglón tiene un final de la grafía descendiente
porque le pesa la vida. Esta mujer también sabía que había sido abusada, había sido víctima de abusos sexuales en edades muy tempranas por parte de su padre. Sin embargo, me llamaba poderosamente la atención que esta grafía no era peculiar de una mujer víctima de violencia de género. El efecto bola de nieve de que ves una letra y otra letra y otra letra, esta me sorprendió. Me llamó la atención porque había algo que me descompensaba lo que era una mujer víctima de violencia de género. Importante los palotes por encima del renglón, una buena defensa hacia los otros. Y debajo del renglón, los palotes, detectamos, se detectó cierto sadismo, son palotes engrosados y convexos. Curiosamente, esta mujer fue víctima durante un año de violencia de género, enseguida salió de ese proceso y empezó a tener autodeterminación, a tomar decisiones. Sin embargo, el punto agrio y triste que os pongo en esta letra es que se descubrió al muy poco tiempo que estaba ejerciendo el sadismo, estaba quemando a su niña de 1 año y medio con cigarros, ¿vale?, por todo el cuerpo, por lo cual ejercía todo el sufrimiento que ella había tenido desde pequeña, lo estaba pagando por su sadismo en su nena, que tenía 2 años. Esta era Inmaculada. Luego analizamos también la letra de una mujer, Eugenia, le hemos puesto Eugenia, una mujer mayor, una mujer de 70 y muchos años, que seguía viviendo una situación de maltrato, de degradación por parte de su marido, pero hablamos de un maltrato de muchos años, de 40 años. Y si vemos, yo evidentemente conocía a esta mujer, un hilo gráfico paralizado por el sufrimiento, encriptado por el sufrimiento. Un margen izquierdo igual, estático, ancho, o sea, ni rechaza ni se somete. Un margen izquierdo hierático, en el que su sufrimiento y su rigidez ya no permitían ni defenderse ni dejar más espacio. Yo hablaría de Eugenia como una mujer congelada que renunció a su propia vida. Esa era Eugenia. Y por último, ya pasamos a avanzar en el taller, hablaremos de Josefa. Josefa fue una mujer con la que la intervención no perduró en el tiempo porque ella no quiso, ella no tenía suficiente interés en modificar o no podía modificar su entorno, no podía modificar nada de ella. Josefa mostraba, como se mostraba ella, evidente por lo bueno que es la psicología de la escritura, por la buena herramienta que es la psicología de la escritura, Josefa mostraba un hilo gráfico muy flojo, muy débil, muy pusilánime, un combustible con muchos pozos, no quemaba con eficiencia. Un interpalabra ancho, volvemos a repetir, miedo, ansiedad, procrastinación, y una barra de las T's retrasadas. Mucha inseguridad, vemos repasos en la grafía. Rescatamos de Josefa como aspecto positivo, pues que tiene unos palotes engrosados, defensa hacia los demás, aunque débil, y un margen izquierdo decreciente que desciende, lo vemos que va dejando espacio y va dando margen a... dando importancia a las figuras de autoridad. ¿Vale? Una vez visto estas 3 grafías, pues avanzamos en lo que es la ponencia y la analizaremos. Una vez analizada las grafías que hemos visto, vamos a realizar un segundo paso en la intervención social, que es el DAFO, ¿vale?, que es la técnica de autodiagnóstico, una de las más potentes para analizar cuáles son las
debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Y nos vamos a centrar en Esmeralda, que hemos visto que es con la persona con la que trabajamos durante 13 años y fue una de las que logró en la travesía del desierto de lo que era su vida, salir adelante sin hombre y sacar a sus 3 hijos adelante. Esmeralda tenía una debilidad que era la indecisión, la ansiedad, la procrastinación, interpalabra ancho. Sin embargo, tenía también una amenaza que era interrenglón ancho, no se fiaba de muchas personas, pero de quien lo hacía confiaba. Y ahí entraba la terapeuta, o en este caso el trabajador social, que era yo, y era el educador social. Entonces se fiaba de nosotros y aprendía de nosotros. Tenía ciertas oportunidades, que era el renglón descendente y convexo por encima de la media, que aunque con rabia y con pesimismo, de qué mal me ha tratado la vida, voy a tirar para adelante, yo sola, que puedo, sin hombre. De hecho, Esmeralda no reincidió. Y como fortaleza, que sería como, desde mi punto de vista, como la piedra angular, el disco duro con el que tenemos que empezar a trabajar, porque va a ser como el diamante de Esmeralda, es lo que tiene en bruto, es su sello de calidad. Tiene un margen izquierdo que le da un enfrentarse a la figura de autoridad, un margen derecho que le da buena relación con los demás, le compensa el interpalabra ancho, y además tiene una letra ligada que le da buena relación también con los demás, tiene palotes convexos que le da buena capacidad de reacción para no volver a reincidir. Y sobre todo, en la fortaleza de Esmeralda sería su hilo gráfico, que quema, como decíamos al principio, quema de manera sin prisa, pero sin causa. O sea, sin prisa pero sin pausa. Va a ir haciendo y va a llegar o sí a sacar a sus hijos adelante. Y fue así como ocurrió, ¿vale? Con Esmeralda se inició un proceso de intervención social muy fructífero en el que llegó a conseguir cierta autodeterminación, empoderamiento, y dentro de su bajo nivel cultural, dentro de su resignación, dentro de que la vida me ha tratado mal, alcanzar cierta felicidad porque había podido sacar a sus hijos adelante. Avanzando en la ponencia, os diría que una vez hecho el análisis inicial de la grafía y el DAFO, elaboramos el proceso de intervención para concretar y priorizar objetivos a corto, medio y largo plazo. Se diseñan tareas y acciones a desarrollar, así como esas técnicas que vamos a utilizar a lo largo del proceso. Se calendarizan las acciones, se prevén los recursos necesarios y se implementa el proceso. A lo largo de todo este trabajo, el trabajador social, con el educador familiar, otro tipo de profesionales, el equipo de intervención social, y la mujer que ha sido víctima de violencia de género, se inicia una relación de ayuda, en el que yo te voy a ayudar, pero si tú inicias el proceso de cambio, donde la mujer empieza a responsabilizarse de sus propias decisiones y el profesional apoyará durante todo el proceso a esa mujer que va tomando decisiones y va haciendo por modificar. Este esquema teórico nos va a dar un poco el punto de partida y posible conexión con intervenciones futuras, y es que la mujer con la que trabajamos, la persona con la que vamos a trabajar, tiene que buscar un equilibrio entre las oportunidades vitales que tiene, las que tiene en ese momento en su entorno más concreto, qué estudios, qué ingresos económicos, qué formación tiene, qué oportunidades le da la vida en este momento concreto, y cuáles son sus vínculos, dependencias, relaciones sociales, familiares y toma de decisiones. Importante hacer mención especial a las dependencias y el establecimiento de límites. O sea, en el momento que la persona depende, pierde empoderamiento, ¿vale? Una dependencia nociva, tóxica. Vamos a evaluar a lo largo de la intervención social, evaluar y monitorizar el proceso. Vamos a medir las grafías al principio, durante y al final de la intervención social. Y vamos a medir cuánto de empoderamiento ha habido a lo largo de todo el proceso de intervención social. Cómo ha cambiado el hilo gráfico, cómo ha cambiado su autonomía, fluidez, cómo ha cambiado la resiliencia, OVA, elasticidad, cómo ha cambiado su relación con los otros, interletra,
cómo ha cambiado su defensa o juicio hacia los otros, interpalabra, palotes, cómo ha cambiado su defensa y cuidados hacia ella, los perfiles, si son cada vez más tenues, si son cada vez más visibles, cómo ha cambiado su discernimiento, cómo ha cambiado su iniciativa, su renglón, si es ascendente, si son renglones cóncavos, son convexos, si se define hacia un objetivo, si se dispersa, y cuánto miedo sigue existiendo en esta mujer con la que estamos trabajando, interpalabra, barras de las T's, márgenes, etc. ¿Y qué decir de las emociones? No quiero estar, decía Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray, no quiero estar a merced de mis emociones. Quiero usarlas, quiero disfrutarlas y quiero dominarlas. Para finalizar el proceso de intervención social y a lo largo de todo él, vamos a entrenar y a enseñar en emociones. Vamos a entrenar a las mujeres con las que trabajamos en que las emociones son necesarias, pero no debemos permitir, como personas que están viviendo un proceso de autodeterminación y de empoderamiento, que las emociones se instalen en nosotras mismas y nos anulen, impregnándonos de esa emoción y nos lleven a la deriva. Entonces, enseñamos, mejor dicho, enseñamos con múltiples técnicas que tenemos en trabajo social, en intervención social, para que la sorpresa, el asco, la ira, la alegría y la tristeza entren con una causa concreta y salgan de nosotros mismos. Intentando evitar y enseñando en múltiples técnicas para que las emociones entren en nuestro yo más interno y puedan volver a salir. Que esas emociones tengan un objetivo, tengan una causa, ¿vale? No permitiendo que anulen el resto de personalidad y el resto de emociones. Y hacemos especial mención, diría, a la alegría, a la risa, porque es la única emoción que anula el resto de emociones. Yo le doy mucha importancia a la risa, a la risa concreta, porque anula el resto de sensaciones y emociones que podamos tener para sentir simplemente risa, la risa del niño, el niño interior que llevamos dentro. Y especial mención, y en concreto para las mujeres víctimas de violencia de género, es al miedo. Al miedo como emoción que se instala en el hipotálamo, va por libre, el miedo se instala en el hipotálamo, nos bloquea, el miedo nos crea ansiedad, el miedo como emoción nos frena y castra la creatividad, impide desarrollar nuestras habilidades mentales, emocionales, física y social, enturbia en todo caso la toma de decisiones y es el peor enemigo para el cambio. En definitiva, se trata de fomentar procesos de crecimiento y de cambio en las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Todo ello con la mirada puesta en el empoderamiento, la libertad y la felicidad, con la potente ayuda de la psicología de la escritura. Poder llegar a identificar y trabajar cuáles son los daños sufridos, cuáles son las debilidades y amenazas que nuestra grafía, nuestra personalidad, nuestro hilo gráfico, nuestro ser más interno nos ha llevado a ser víctima de violencia de género y no llegar a reincidir ante el maltrato, trabajar esos aspectos, y cuáles son las oportunidades y fortalezas que muestra una grafía para superar e iniciar procesos de cambio satisfactorios y permanecer inamovibles en estados traumáticos y dolorosos. Además, ya por concluir el taller, la psicología de la escritura aplicada nos ayudará a nuestros propios procesos personales, ya no como trabajadores sociales ni como terapéuticas, sino como herramienta de cambio y de conflicto, para entender, superar e iniciar procesos saludables de desarrollo personal. Y, evidentemente, en los procesos de las personas con las que trabajamos, con las que dedicamos, con la gente que nos dedicamos a la intervención social, para iniciar con ellos procesos de ayuda hacia el deseable empoderamiento y, por ende, la felicidad. Sin empoderamiento no hay libertad. Y ya por último,
concluir el taller dando muchísimas gracias por haberme dedicado este tiempo de escucha activa. Y para concluir, le dijo una mujer a alguien: te equivocas, no quiero ser tuya, quiero ser mía, siempre mía y ratos compartiendo contigo, siempre libre. Muchísimas gracias. Doy por concluida el taller y nos vemos pronto. Un saludo muy grande. Adiós.